Aprendo en casa. Tercer grado. Niños, buenos días, ¿cómo están? Seguimos con la experiencia de aprendizaje, convivimos en igualdad de oportunidades. Trabajaremos en el área de comunicación. La actividad del día 2 de la semana 34 es leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. Hoy vas a leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Para ello, nuestra meta es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Niños, recuerden tener presente lo que esperamos que logren al desarrollar esta actividad. Establecer tu propósito de lectura. Reconocer de qué trata el texto. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Reconocer el propósito del autor al escribir el texto. Relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información. Opinar sobre el personaje del texto. Bien, empecemos entonces recordando la meta de la actividad 3 de la semana 33, que era entrevistar a un integrante de la familia para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar. Después, menciona los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las respuestas del familiar entrevistado o el audio que grabaste. Niños, veamos lo que tenemos que hacer antes de la lectura. Observar cómo está organizado el texto, el rol de la mujer en la actualidad. Además, relaciona las imágenes con el contenido escrito. Luego, responde estas preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? ¿A quiénes observas? ¿Qué relación tienen esas imágenes entre sí? ¿Qué llama más tu atención en este texto? ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿De qué crees que trata este texto? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿Te gustaría leer este texto? Escribe tu propósito de lectura. Ahora veamos lo que debemos hacer durante la lectura. Leer atentamente el texto. Esta será una primera lectura. El título es El rol de la mujer en la actualidad. Alex, estudiante del tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tía y tío. Alex dice: Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Los tíos responden: Buenos días, Alex. Qué interesante. Tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En la actualidad, la mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesoras, médicas, entre otras. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Alex dice: Tía Zully, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En realidad, hay tareas que todavía se cree que son solo para las mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de casa las compartimos con tu tío y tus primos. Así, todos asumimos responsabilidades. Alex, además, se apoya en información de sus fichas. Aquí dice: las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Esto está en la ficha del día 5 de personal social de la semana 33. Y dice: mi tía dijo: yo soy madre, soy médica. Qué interesante esta idea. Las mujeres, al acceder a la educación, pueden tener mejores oportunidades laborales. Era a lo que se refería mi tío. La mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Sin embargo, esto depende de la educación. Alex escribe su opinión.
El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. En una segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones que consideres importantes o llamen tu atención. Por ejemplo, en la segunda viñeta, la mujer desempeña las mismas actividades que los hombres. Sin embargo, esto depende de la educación. En la tercera viñeta, yo soy madre, soy médica. Y en la cuarta viñeta, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición. De esta manera, te darás cuenta de que Alex asocia estas frases para dar su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y se presenta en recuadros, en los que observamos a los personajes y sus diálogos breves. Cada recuadro se llama viñeta y las ideas de los personajes aparecen dentro de globos. La forma de leer una historieta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerda, en una historieta es el personaje principal quien moviliza los hechos de la narración desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Ahora veamos lo que se debe hacer después de la lectura. Completar las siguientes tarjetas. ¿De qué trata el texto? De una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. ¿Quién es el personaje principal? ¿Se acuerdan? Alex. Es un estudiante del tercer grado. ¿Por qué? Estaba haciendo una investigación. ¿En qué fuente se apoya el personaje para dar su opinión? En las respuestas de sus tíos y en la información de sus fichas, ¿verdad? ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y sobre qué nos hace reflexionar? A ver, escriban ustedes las respuestas. Bien, niños, las preguntas que han respondido en el esquema anterior les ayudan a identificar el tema del texto y el propósito del autor. Sin embargo, estas preguntas nos determinan. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué te ha parecido la historieta? ¿Por qué? ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y ficha? ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? Lee tus respuestas iniciales sobre la historieta y el propósito de este texto. ¿Reafirmas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Luego, comparte el contenido de la historieta con un familiar. Coméntale todo lo relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal con la información de su entrevista para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en qué se apoya para escribirla. ¿La situación que se describe en la historieta tiene relación con las actividades que estás realizando estas semanas? ¿Sí o no? ¿Cómo? Para finalizar, reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda, la meta de aprendizaje es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Ahora responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo la superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? En la siguiente tabla, reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa si estableciste tu propósito de lectura. ¿Reconociste de qué tema trata el texto? ¿Ubicaste información que se encuentra en diversas partes del texto? ¿Reconociste el propósito del autor al escribir el texto? ¿Relacionaste la opinión del personaje principal con las fuentes de información? ¿Y si diste una opinión sobre el personaje del texto?
Escribe si lo lograste o qué necesitas mejorar. Hemos terminado, niños. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho.